Pues bien, hemos terminado las preguntas del tema 3 y vamos a hablar del tema 4. El tema 4 también es un tema que tiene mucho peso en la oposición. En el último examen pusieron 10 preguntas, ¿vale? La media entre 8 y 10 preguntas. Por tanto, dominando el tema 4, ya casi tienes otro 10% del examen. Sí que es un tema muy, muy importante. Constitución española. Esta pregunta la he seleccionado porque os cuesta mucho identificar, os cuesta mucho entender la suspensión de los derechos y libertades. Pues bien, lo vamos a ver y yo creo que con esta explicación que os voy a dar no vais a tener ya ninguna duda. En caso de que se declare el estado de excepción, ¿qué derecho se puede suspender? Pues bien, la Constitución establece dos tipos de suspensión. La suspensión individual, por ejemplo, cometes un delito de terrorismo, pues se te puede suspender tu derecho a la libertad porque aparte de las 72 horas máximas se te pueden prorrogar otras 48 horas más el plazo de la detención. Incluso se te puede incomunicar. Y la suspensión general, que ahí es donde entran en juego los estados de alarma, excepción y sitio. Pero ojo, en el estado de alarma no se pueden suspender derechos. Se pueden establecer limitaciones, pero no suspender derechos. Aquí me están preguntando en esta pregunta, pues, ¿qué derecho se puede suspender si se declara el estado de excepción? Y ya os adelanto que en el estado de excepción no se pueden suspender todos los derechos. Todos no. Se pueden suspender unos concretos que aparecen tipificados en el artículo 55 de la Constitución. Dice la opción A, el derecho a la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que establezca la ley. Pues bien, este derecho solo, única y exclusivamente se puede suspender si se declara el estado de sitio, no el estado de excepción. Solo si se declara el estado de sitio. Por tanto, esta ya la descarto. El derecho a sindicación. Este derecho no se puede suspender tanto si se declara el estado de excepción como el de sitio. Me da igual que se declare alguno de estos estados. No se puede suspender el derecho a sindicación. El derecho a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Este sí que se puede suspender si se declara el estado de excepción y si se declara el estado de sitio. ¿Vale? Se puede suspender. Y el derecho de asociación no se puede suspender si se declara el estado de excepción o si se declara el estado de sitio. Vamos a ver con un esquema que es como mejor se ve todo esto. Si os remitís al artículo 55, aquí nos indica la Constitución los derechos que se pueden suspender. Aquí los tenéis, ¿vale? Aquí el 17, 18, apartado 2 y 3, 19, 21 A y D y 5, artículo 21, 28, 2, 37, 2, ¿vale? Pues bien, y estos te dicen que se pueden suspender si se declara el estado de excepción o de sitio. Y luego el 17.3 solo si se declara el estado de sitio, no si se declara el de excepción. Lo vamos a ver con un esquema que es como mejor se ve. Si os fijáis, el 21 A y D se puede suspender si se declara el estado de excepción o si se declara el estado de sitio. ¿Cuál es este derecho? El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Pues esta es la opción correcta. Este sí que se puede suspender tanto si se declara el estado de sitio como el estado de excepción. Pues bien, vamos a analizar esto con un esquema que es como mejor se ve. Como os he dicho, existen dos tipos de suspensión, la general y la individual. La suspensión general tenemos que ligar el artículo 55 de la Constitución con el 116 y con la Ley Orgánica 481, que es la que regula los estados excepcionales de alarma, excepción y de sitio. Pues bien, los tipos de declaración que se nos pueden dar. Tipos de estados, entre comillas, excepcionales que se pueden establecer con arreglo a la Constitución. El estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. Esto es importante que lo conozcáis, ¿vale? Esto lo dice el artículo 116. ¿Quién declara el estado de alarma? Lo hemos vivido con el COVID. Lo declara el gobierno mediante decreto del Consejo de Ministros. ¿Y luego qué es lo que hace el gobierno? Da cuenta al Congreso. El estado de excepción, ¿quién lo declara? El gobierno, también mediante decreto del Consejo de Ministros. Pero ojo, aquí ya no se da cuenta al Congreso, sino que requiere el estado de excepción la previa autorización del Congreso, pero por mayoría simple, ¿vale? Más votos a favor que en contra, no por mayoría absoluta, mayoría simple. ¿Y quién declara el estado de sitio? Fijaros en la diferencia. Lo declara el Congreso, ya no lo declara el Gobierno. Y ojo, el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, pero a propuesta del Gobierno. El Gobierno le propone al Congreso la declaración del estado de sitio y el Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, lo declara. Y ahora viene la suspensión, ¿vale? La suspensión. El estado de alarma, conforme al artículo 55.1 de la Constitución, no se puede suspender ningún derecho, ninguno. Se pueden establecer limitaciones. ¿Cuál es el plazo máximo del estado de alarma? Pues bien,
La primera vez que se declara el estado de alarma es por 15 días. Muchos de vosotros os equivocáis y pensáis que el estado de alarma se declara por 15 días y luego por prórrogas sucesivas de 15 días. Eso está mal. Y lo habéis vivido con el COVID. La primera vez que se declara estado de alarma es por 15 días. Y luego ya prorrogable, mientras cuente con la autorización del Congreso, se puede ir prorrogando por el tiempo que les dé la gana. Ya lo vimos con el COVID. Nos encerraron en diciembre y luego estuvimos hasta mayo. Se prorrogó hasta mayo. 5 meses, prácticamente. El estado de excepción, este sí que se declara por un plazo máximo de 30 días, la primera vez que se declara, y luego las prórrogas aquí sí que son de 30 en 30. 30, 30, 30, vale. Y aquí os pongo en pantalla los derechos que se pueden suspender si se declara el estado de excepción. Se pueden suspender estos derechos, el derecho a la libertad y a la seguridad, el plazo máximo de la detención, por curiosidad, que sepáis se puede ampliar hasta 10 días como máximo, el habeas corpus, te pueden denegar el habeas corpus, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial también se te puede suspender, el derecho a la libertad de residencia y circulación y a entrar y salir de España, expresar y difundir pensamientos, comunicar o recibir información veraz por cualquier medio, el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información solo en virtud de resolución judicial, también se te puede suspender este derecho, el derecho de reunión pacífica y sin armas, el derecho de reunión en lugares de tránsito público y el derecho de manifestación, el derecho de huelga y el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo para trabajadores y empresarios. ¿Aparece aquí, por ejemplo, el derecho de sindicación y el derecho de asociación? No aparece. Por tanto, esos derechos no se pueden suspender aunque se declare el estado de excepción. Y el estado de sitio, ¿qué plazo va a tener? Pues bueno, que señale el Congreso en cada caso. ¿Y qué derechos se pueden suspender si se declara el estado de sitio? Los mismos que en el estado de excepción, los mismos, con la salvedad de que en el estado de sitio también se puede suspender el derecho reconocido en el artículo 17.3. Con otras palabras, solo el derecho reconocido en el artículo 17.3 de la Constitución española se puede suspender si se declara el estado de sitio. ¿Vale? Si se declara el estado de excepción, no. ¿Y cuál es este derecho? El derecho que tiene toda persona a ser informada de forma inmediata de sus derechos y de las razones de su detención, y no puede ser obligada a declarar. Y el derecho a la asistencia letrada, al derecho a la asistencia de abogado. Esta era la opción A, que te decía que se le podía privar del derecho a la asistencia de abogado. No. En el estado de excepción, no. En el estado de sitio. ¿Vale? Pregunta número 21. Constitución española, la corona. Señale la opción correcta. Pues bien, vamos a identificar tres distractores que nos invalidan tres opciones de respuesta. La reina consorte y el consorte de la reina no pueden asumir funciones constitucionales. No, nunca en ningún caso este no está, es correcto, no existe excepciones, salvo lo dispuesto para la regencia, por ejemplo. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho de derecho que ocurran en orden a la sucesión de la corona se resuelven por ley orgánica. Sí, por ley ordinaria estaría mal, mediante un reglamento estaría mal, pero es por ley orgánica. Esa es la opción correcta. ¿El nombramiento del presidente del gobierno lo refrenda el rey o lo refrenda el presidente del Congreso de los Diputados? Ah, lo refrenda el presidente del Congreso, por tanto la opción C es incorrecta. ¿Y corresponde al rey ejercer el derecho de gracia? Sí, pero el rey puede autorizar indultos generales con arreglo a la ley. Puede, no puede. Se ha omitido el no. ¿Vale? La opción correcta, la opción B. La opción correcta. Vamos a analizar ahora uno de los aspectos que soléis fallar mucho o que no soléis entender a la perfección, que es lo que sucede con la sucesión, la regencia y la tutela del rey. Vamos a identificar dos supuestos. El primer supuesto hace referencia al fallecimiento del rey y el segundo supuesto a la inhabilitación del rey. Pues bien, fallecimiento del rey. Imaginemos que nuestro rey Felipe VI fallece. ¿Quién es el legítimo heredero del trono, de la corona? Su primogénita, la infanta doña Leonor. Pues bien, si fallece el rey, se nos pueden plantear dos supuestos: que el heredero al trono sea mayor de edad o menor de edad. Si el príncipe, en este caso en la actualidad la princesa, es mayor de edad, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Pues se procede a la sucesión y doña Leonor será nombrada, será proclamada reina ante las Cortes Generales y prestará ante las mismas juramento. Ya tendríamos reina. Pero ¿qué pasa si es menor de edad? Si doña Leonor fuera menor de edad, pues virtualmente ella ya es reina, porque es la legítima heredera al trono. Pero como es menor de edad, no puede ejercer la titularidad de la corona y por tanto hay que nombrar la regencia.
La regencia se va a ejercer por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. ¿Quién va a ser regente? ¿Cuáles son las preferencias? Pues en primer lugar serán el padre o la madre, es decir, doña Leticia sería la candidata número 1 a ejercer la regencia. Fallece doña Leticia. ¿Quién ejerce la regencia? El pariente mayor de edad más próximo a suceder a la corona, en este caso la infanta Elena. Si no, ¿quién ejercería la regencia? Pues sería designada por las Cortes y la regencia podría estar constituida por 1, 3 o 5 personas. Requisitos para ser regente, importante, ser español y mayor de edad. Si el heredero al trono es menor de edad cuando fallece el rey, aparte de la regencia, también hay que designar un tutor. Y el cargo de tutor es incompatible con todo cargo de representación política. ¿Esto qué quiere decir? Que un miembro del Congreso de los Diputados o del Senado o el presidente del gobierno nunca pueden ser tutores del rey menor de edad. ¿Quién va a ser tutor en primer lugar? Pues quien el rey difunto haya designado expresamente en su testamento, pero ojo, siempre que sea español de nacimiento y mayor de edad. No ha designado a nadie Felipe VI en su testamento como tutor. Pues ¿quién ejercería la tutela? El padre o la madre, pero mientras permanezcan viudos, pues sería doña Leticia. Y si no, lo designan las Cortes. Pero cuidadito, porque la tutela, los requisitos para ser tutor es ser español de nacimiento y mayor de edad. Para la regencia no hace falta ser español de nacimiento. Con ser español sería suficiente. Pero ¿qué sucedería si no hay ninguna persona a suceder en la corona? Imaginaros que se produce un accidente de avión y fallecen todos. Pues que las Cortes Generales proveerán a la sucesión de la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Se pueden acumular los cargos de regente y tutor, pero ¿en quién? Solo en el padre, en la madre o en los ascendientes directos del rey. Y las abdicaciones, renuncias y las dudas de hecho o de derecho que ocurra en orden a la sucesión de la corona, esto se regula por ley orgánica. Y ahora vamos a ver el supuesto número 2, que es el supuesto de inhabilitación del rey. Imaginemos que el rey sufre pues, un accidente de motociclismo, de esquí, y queda inhabilitado porque se queda parapléjico. Pues, ¿qué sucede? Que las Cortes Generales tienen que reconocer esa imposibilidad, que no puede ejercer la titularidad de la corona porque se ha quedado inhabilitado. Pues en este supuesto tenemos que ver si el legítimo heredero, en este caso de doña Leonor, es mayor o menor de edad. Si el príncipe, en este caso la princesa, es mayor de edad, pues asumiría directamente la regencia. Pero si es menor de edad, entonces habría que proveer la regencia, como hemos visto anteriormente. Es decir, que ejercería la regencia el padre o la madre, en este caso doña Leticia, en su defecto el pariente mayor de edad más próximo a suceder a la corona, doña Elena, y en su defecto se designaría por las Cortes Generales, que estaría constituida la regencia por 1, 3 o 5 personas. De las cámaras, importante, tenéis que señalar la opción correcta. Pues entonces vamos a ver distractores. Dice, se reunirán anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones, correcto. Pero ¿cuáles son esos 2 periodos? El primero es de septiembre a diciembre, pero el segundo es de febrero a junio, no de enero a junio. Esto está mal. Tened cuidado que a veces leéis rápido y no te das cuenta que ahí pone enero. Podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proposiciones o proyectos de leyes orgánicas o de bases. Leyes orgánicas no, eso no se puede delegar, ¿vale? Leyes orgánicas no, totalmente mal. Las cámaras pueden recibir peticiones por escrito individualmente y mediante presentación directa por manifestaciones ciudadanas, no, eso no se puede. Mediante presentación directa. Sus sesiones plenarias son públicas, sí, salvo acuerdo en contrario de cada cámara adoptado, ojo, por mayoría absoluta, si te pone mayoría simple, unanimidad, consenso, todo eso está mal, o con arreglo al reglamento, correcto. Todo esto, la opción correcta es la opción delta, ¿vale? Acordaros que las cámaras sí que pueden delegar en las comisiones legislativas permanentes, pero la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, ¿vale? No de ley orgánica, ¿vale? Cuidadito con eso, cuidadito. Pregunta número 23. Constitución española. Dice, el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del gobierno mediante la adopción de una moción de censura. Bien. Dicha moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran ¿cuántos días? Pues importante, 5. Tienen que pasar 5 días desde su presentación. Vamos a ver ahora con esquemas las diferencias entre la cuestión de confianza y la moción de censura, que hay veces que tampoco lo tenéis esto muy claro. Estas son formas de, entre comillas, controlar la acción del gobierno, ¿vale? La cuestión de confianza, sobre todo la moción de censura, las interpelaciones y las preguntas.
El artículo 113 hace referencia a la moción de censura y dice que, bueno, que una vez que se presenta, no se puede votar una moción de censura hasta que transcurran 5 días de su presentación, desde su presentación. Pero en los 2 primeros días, desde que se presente una moción de censura, se pueden presentar mociones alternativas, es decir, puede haber varias mociones de censura. El gobierno y cada uno de sus miembros está sometido a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las cámaras. Y luego, para este tipo, esta clase de debates, pues los reglamentos de las cámaras pues establecen un tiempo mínimo semanal. Tiempo mínimo semanal, es decir, que bueno, pues todas las semanas al gobierno, a los miembros del gobierno, pues se le formulan interpelaciones y preguntas para ver pues qué están haciendo en su gestión. Y toda interpelación, cuidadito con esto, toda interpelación, ¿vale? No toda pregunta, toda interpelación da lugar a una moción, no a una moción de censura, que esto lo preguntaron un año en los exámenes, da lugar a una moción a secas, una moción en la Cámara en la que se manifieste su posición, pero toda interpelación, no toda pregunta. Las mociones, pues bueno, existen diferentes tipos de mociones. En esas mociones, pues de ahí puede surgir, por ejemplo, una iniciativa de un proyecto de ley, un debate, una tendencia a la hora de realizar o llevar a cabo una concreta actividad. Pues cuidadito, ¿vale? Porque toda interpelación da lugar a una moción, no a una moción de censura, ¿vale? Cuidadito, la moción de censura es una cosa, la moción a secas es otra cosa totalmente diferente. El presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear al Congreso de los Diputados, no a las Cortes, no al Senado, al Congreso, pues una cuestión de confianza sobre su programa de política o sobre una declaración de política general. ¿Y cuándo se entiende que tiene otorgada la confianza del Congreso? Pues sí, por mayoría simple, el Congreso de los Diputados pues vota a favor de esa cuestión de confianza. Esto con esquemas es como mejor se ve. Con respecto a la cuestión de confianza, es el presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, el que plantea una cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general al Congreso, ¿vale? No a las Cortes, al Congreso. Si el Congreso, por mayoría simple, está a favor de ese programa o de esa declaración de política general, se entiende que el presidente del gobierno cuenta con la confianza de la Cámara, del Congreso. Pero si no tiene la mayoría simple, pues entonces el presidente no cuenta con la confianza de la Cámara. Y entonces el gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dimite y se elige nuevo presidente con arreglo a lo que dice el artículo 99 de la Constitución. Luego, el artículo 113, que es el que hace referencia a la moción de censura, nos dice que el Congreso de los Diputados ahora es el Congreso el que puede exigir la responsabilidad política del gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de una moción de censura. Es decir, para que una moción de censura salga adelante, requiere la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. La moción de censura tiene que incluir al menos, ¿vale? Deberá ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados, ¿vale? Mínimo una 10ª parte de los diputados tienen que estar a favor de esa propuesta de moción de censura. Y la moción de censura tiene que incluir un candidato a la presidencia del gobierno. No se puede votar hasta que transcurren 5 días desde su presentación. ¿Pero qué pasa? Que desde que se presenta, en los 2 primeros días, se pueden presentar también mociones alternativas, pues más de una moción. Y cada moción iría pues con su candidato. Si la moción de censura no es aprobada por el Congreso, ¿qué pasa? Cuidadito con esto que aquí también patináis mucho. Sus signatarios, es decir, los que han propuesto, imaginaos que la moción de censura viene del PP. Pues el PP, que serían los signatarios, no pueden presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Es decir, si la han presentado en el periodo de septiembre a diciembre, no podrían. Si la han presentado en el periodo de febrero a junio, en ese periodo no podrían. Pero otro grupo parlamentario sí que podría, porque no es signatario. Así que cuidado con eso. Los signatarios son los que no pueden presentar otra moción durante el mismo periodo de sesiones. Y aquí se ve muy bien, si al menos una 10ª parte de los miembros del Congreso de los Diputados está a favor de que se proponga la moción de censura, pues entonces se propone la moción de censura. Toda moción de censura tiene que incluir un candidato a la presidencia del gobierno. ¿Qué pasa? Una vez que se propone, hasta que no pasan 5 días no se puede votar, pero dentro de los 2 primeros días se pueden presentar mociones alternativas. Si la moción de censura obtiene la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, pues el gobierno tiene que dimitir y entonces es elegido presidente el candidato que aparece en la moción de censura y se le designa con arreglo a lo que dice el artículo 99 de la Constitución. Si esa moción de censura no consigue la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, no se aprueba y entonces sus signatarios no pueden presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Pregunta número 24. Constitución española. Las cámaras y sus comisiones podrán recabar, a través de los presidentes de aquellas,
La información y ayuda que precisen, cuidadito, hay que señalar la incorrecta. ¿De quién no pueden? De los particulares, de los particulares. Cuidadito con esto, cuidadito con esto. Ya os digo que preguntas de estas en las que te ponen ahí puntos suspensivos y saber lo que viene detrás también es común en los exámenes. Así que cuidadito con artículos de estas características que ponen que precisen de o que tienen que tener en cuenta y lo que te pongan detrás. Pues todo eso, mucho cuidado. Las cámaras y sus comisiones, comisiones de investigación, por ejemplo, pueden recabar a través de los presidentes de aquellas, presidente del Congreso o presidente del Senado, la información y ayuda que precisen de quién, del gobierno y de sus departamentos. Su departamento se refiere a los ministerios y cualquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. No dice de, yo qué sé, de los ayuntamientos o de la administración local. Eso estaría mal también, ¿vale? La pregunta número 25. Constitución española. ¿Cuál de las siguientes competencias no puede ser asumida por las comunidades autónomas? Pues bien, esto también era muy común, este tipo de preguntas, saber diferenciar o saber identificar pues, si una competencia es del Estado o es de las comunidades autónomas, es decir, puede ser asumida por las comunidades autónomas. Aquí te lo dicen, si os fijáis en la pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes competencias no puede ser asumida por las comunidades autónomas? Que es lo mismo que si te preguntaran cuál de las siguientes competencias es competencia exclusiva del Estado. Pues es el régimen aduanero y arancelario. Aquí el truquito que le digo a mis alumnos para que no fallen estas preguntas es que se estudien todas las competencias del artículo 148, que son menos y son más fáciles. Y la que no te suene de nada, por descarte, sabes que esa corresponde al Estado. La pregunta número 26, Constitución española. Cuidadito, cuidadito. ¿Cuántos miembros del Tribunal Constitucional son propuestos por el Consejo General del Poder Judicial? El Consejo General del Poder Judicial es el órgano del gobierno del Poder Judicial. ¿Y cuántos propone? Dos, propone dos. Pero ¿por qué digo cuidadito? Porque si os fijáis en la redacción del artículo 159 de la Constitución, nos dice que sí, efectivamente, el Tribunal Constitucional son 12 miembros. 12, son 12, ¿vale? Los nombra el rey. De estos 12, 4 son a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 y también 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría de 3/5. 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y por qué digo cuidado? Porque la Constitución no te dice que los dos miembros que propone el Gobierno y los dos miembros que propone el Consejo General del Poder Judicial, ¿por qué mayoría? No te lo dice, no lo confundáis. Sí que la Ley Orgánica del Poder Judicial te dice 3/5, pero la Constitución no te lo dice. Por tanto, como es una pregunta extraída de la Constitución, nos tenemos que fijar en el texto consolidado de la Constitución e ir a la literalidad. Por tanto, la opción correcta es 2, a secas, 2. Esa es la opción correcta. ¿Vale? Pregunta número 27. Hemos terminado las preguntas de Constitución. Vamos con la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Como os he dicho, los plazos, cubrir huecos, es común, común. Complete la frase. Esta es una pregunta referente al nombramiento, al cese y a las condiciones del Defensor del Pueblo. Dice, propuesto el candidato o candidato se convocará en un término no inferior a ¿qué? No inferior a 10 días. Al pleno del Congreso, no al Congreso, al pleno, a todos los miembros del Congreso de los Diputados, a los 350, para que proceda a su elección. ¿Quién es designado defensor del pueblo? Pues quien obtenga una votación favorable de las 3/5 partes de los miembros del Congreso. Esto también lo preguntan, los 3/5, ¿vale? Esos 3/5 del Congreso. Y posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, pues cuando el Congreso da su voto a favor por mayoría de 3/5 partes, de 3/5, luego a los 20 días, el Senado, también por 3/5, por idéntica mayoría de 3/5, pues tiene que dar su conformidad a el nombramiento de ese candidato a defensor del pueblo. Pues esto es importante, ¿eh? Importante estos plazos, también muy importante la mayoría de 3/5 partes, muy importante. Pregunta número 28, Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. ¿Quién? Fijaros, en la pregunta. Te está preguntando no por quiénes pueden solicitar mediante escrito motivado la intervención del defensor del pueblo para la investigación de conductas concretas producidas en las administraciones públicas que afectan a un ciudadano en el ámbito de sus competencias. Eso no te lo están preguntando. Te están diciendo que quién principalmente puede solicitar eso. Y principalmente el que puede solicitar esto es ¿quién? La Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Mucho cuidadito con esto también, ¿eh? Mucho cuidadito cuando dentro de un artículo, de un párrafo concreto de un artículo, te especifica principalmente quién hace algo.
porque entonces ya me cambia las opciones de respuesta. No es lo mismo. Está claro que sí, los diputados y senadores no de manera colectiva o conjunta, los diputados y senadores individualmente. Las comisiones de investigación, pero no todas, comisiones de investigación o relacionadas con la defensa general o parcial de los derechos y libertades públicas, pero principalmente la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, porque todos pueden solicitar mediante escrito motivado la intervención del Defensor del Pueblo para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las administraciones públicas que afecten a un ciudadano o un grupo de ciudadanos en el ámbito de sus competencias. Pero el que principalmente lo puede hacer es la Comisión Mixta Congreso-Senado. Así que cuidadito. Por eso la opción correcta en este caso es la opción C. Si te pusieran aquí, por ejemplo, todas son correctas, está mal. Principalmente la Comisión Mixta Congreso-Senado. Pregunta número 29. Ley orgánica del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a la autoridad y funcionarios de las administraciones públicas advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. Y en todos los casos, esto igual también lo tenéis que tener en cuenta cuando estudiéis. Siempre que os ponga en todo caso, siempre, nunca, pues eso también lo tenéis que tener en cuenta, porque ahí, claro, no caben excepciones. En todos los casos, las autoridades y los funcionarios están obligados a responder por escrito en qué término, en qué plazo. Pues importante, en un plazo no superior a un mes, no de un mes, no de 30 días, no superior a un mes. ¿Vale? Cuidadito con los plazos, cuidadito con los plazos. Pregunta número 30. Ley orgánica sobre protección civil del derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Aquí hay que señalar la incorrecta, ¿vale? La incorrecta. Pues vamos a identificar dónde está el fallo, el distractor. Dice, la tutela judicial, frente a intromisiones ilegítimas en los derechos a que se refiere la presente ley, no se puede recabar. Dice, no podrá. No podrá. Siempre que os aparezca un no, tenéis que pararos a pensar si se puede o no se puede. No podrá recabarse por las vías procesales ordinarias, a excepción del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, como que no. Si el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen no es un derecho fundamental, no se puede recabar ante los tribunales ordinarios a través de un procedimiento preferente y sumario y además interponer recurso de amparo. Hombre, claro que sí. Por tanto, esto está mal. Ese no sobra, sí que se puede recabar. Y el resto de opciones son correctas, ¿vale? El resto de opciones, lo vamos a ver, son correctas. Sí que cuidadito. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar por imagen es un derecho fundamental. Sí que se puede, sí que se puede recabar por las vías procesales ordinarias. Acordaros del artículo 53.2 de la Constitución, procedimiento preferente y sumario. Y, por ser un derecho fundamental, también cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La tutela judicial comprende la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate. La existencia de perjuicio se presume siempre que se acredite una intromisión ilegítima. La indemnización, claro, se extiende también a los daños morales y se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida. Y luego la acción de protección frente a intromisiones ilegítimas, importante los plazos de caducidad. También es muy preguntable. Son 4 años. Tienes 4 años para ejercer esa protección ante una intromisión ilegítima en tu derecho al honor, intimidad personal, propia imagen, ¿vale? Tienes 4 años. A los 4 años caducaría la acción. Pues bien, estas han sido las preguntas del tema 4, derecho constitucional. Ahora vamos con las preguntas del tema 5, Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que aquí la media de preguntas oscila entre 6 y 7, ¿vale? 6 y 7. Algunas veces han puesto 5, otras veces 7. En el último examen, 6 preguntas. Tratado de la Unión Europea dice disposiciones sobre las instituciones en relación con el Consejo Europeo. El Consejo Europeo sí que forma parte, es una de las principales instituciones de la Unión Europea. No confundir con el Consejo de Europa, que el Consejo de Europa es una organización internacional ajena a la Unión Europea y que se encarga principalmente de garantizar la protección de los derechos humanos. Y luego tampoco lo confundáis con el Consejo, o también denominado Consejo de Ministros o Consejo a secas. Pues en relación con el Consejo Europeo, ¿cuál es la incorrecta? Pues bien, vamos a ver. Distractores. Dice, cuando el orden del día lo exige, ¿los miembros del Consejo Europeo podrán decidir contar cada uno de ellos con la asistencia de un ministro? Sí, esto es verdad. El Consejo Europeo está compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros
así como su presidente y el presidente de la comisión, correcto. El consejo a secas es el que está compuesto por los ministros, lo que se conoce como ministros del ramo. Van a hablar de economía, pues cada país de la Unión Europea envía pues, a su ministro de economía. El Consejo Europeo elegirá a su presidente por mayoría cualificada por un mandato de 2 años y medio y podrá renovarse una sola vez. Vamos a ver que eso no es así. Y el Consejo Europeo se pronuncia en todo caso, que os he dicho. Siempre tenéis que tener cuidado con los en todo caso, siempre, nunca, con esas expresiones. En todo caso por consenso, no, porque eso no es así. Siempre por consenso, no, porque si hay un tratado que dispone lo contrario, pues entonces si hay un tratado que dispone lo contrario, pues entonces se pronunciará por lo que diga el tratado en ese asunto concreto. Y aquí la opción C es correcta, es correcta. Había dicho yo que no, está bien. El mandato sí que es por 2 años y medio del presidente del Consejo Europeo, o sea, el presidente o sea, el Consejo Europeo elige al presidente por mayoría cualificada, eso es correcto. El mandato del presidente del Consejo Europeo, 2 años y medio, correcto, y se puede renovar una sola vez, correcto. La opción incorrecta era la D, porque no es por consenso siempre. Si un tratado dispone que en un asunto X se tiene que pronunciar por mayoría cualificada, pues será mayoría cualificada, por unanimidad, unanimidad, ¿vale? Así que cuidadito con los siempre, en todo caso, nunca. Pregunta número 32. Tratado de la Unión Europea. Disposiciones sobre la política común de seguridad y defensa. Si un Estado miembro participante decide abandonar una cooperación estructurada permanente, ¿a quién se lo tiene que decir? ¿A quién notificará su decisión si quiere salir de esa cooperación estructurada permanente? Pues se lo tiene que decir al Consejo. Es muy importante en este tema 5 que sepáis identificar todas las funciones del Parlamento, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Defensor del Pueblo, del Consejo Europeo, de la Comisión, del Comité Económico y Social, del Comité de las Regiones, porque de todo esto preguntan y preguntan mucho, ¿vale? Y preguntan mucho. Esta decisión para abandonar esa cooperación estructurada permanente se tiene que notificar al Consejo. Consejo de Ministros, ¿vale? No Consejo Europeo. Pregunta número 33. Tratado de la Unión Europea. Disposiciones finales. Si un Estado miembro decide retirarse de la Unión, ¿a quién se lo tiene que notificar? El Reino Unido. Cuando se fue el Reino Unido, ¿a quién se lo tuvo que notificar? Pues se lo tiene que notificar al Consejo Europeo, ¿vale? Esto para retirarse. Pero ¿y si quiere entrar? ¿A quién se lo tiene que decir? Al Consejo. Pues bien, con esta pregunta, si ya no se te olvida, que se quieren ir al Consejo Europeo, que quieren entrar al Consejo, porque cualquier Estado europeo, si respeta los valores en los que se fundamenta la Unión Europea, que son los valores que aparecen en el artículo 2 y que debéis saber de memoria, que lo preguntan mucho, y si se compromete a promover esos valores, puede solicitar el ingreso como miembro de la Unión Europea. Se informará al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales. Y el Estado solicitante, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dirigir su solicitud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad, después de haber consultado a la Comisión previa aprobación del Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo se tiene que pronunciar por mayoría de los miembros que los componen. Si se dan todos estos requisitos, pues ese miembro ya ingresa en la Unión Europea. Y luego se tendrán en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo, que son los famosos criterios de Copenhague, que preguntaron el año pasado. Pues bien, esto es importante. En junio, para el que no lo sepa, en junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Y entonces la composición del Parlamento Europeo va a cambiar. Actualmente tiene 705 miembros, 704 más el presidente. Cuando se celebren las elecciones en junio, que creo recordar que serán el 9 de junio, el Parlamento Europeo pasará de 705 miembros a 720. Entonces tendrá 719 más el presidente, en total 720. Y el número de eurodiputados de España va a aumentar. En la actualidad tiene 59, pues pasará a 61. Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Esta pregunta es típica, es mítica. Saber diferenciar las competencias que son exclusivas de la Unión Europea y aquellas competencias que son compartidas con los Estados miembros, porque la Unión Europea no puede asumir las competencias que le dé la real gana. La Unión Europea asume competencias porque los Estados miembros que integran la Unión Europea, en virtud de tratados, se han comprometido a otorgarle una serie de competencias a la Unión Europea. Y entonces la Unión Europea puede ejercer esas competencias como propias, de manera exclusiva, y otras competencias se ejercen de manera compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros. Aquí me está diciendo que en los siguientes ámbitos, en estos ámbitos de aquí,
no, cuando no se aplicará las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros. Es decir, no es una competencia compartida. La Unión Aduanera. ¿Por qué? Porque la Unión Aduanera es competencia exclusiva de la Unión. Por eso no es una competencia compartida. Os tenéis que saber de memoria el artículo 3 y el artículo 4, que ya han preguntado en los exámenes, y esto también se repite mucho en promoción interna, ¿vale? Saber identificar cuáles son las competencias exclusivas de la Unión y cuáles son las competencias que comparte con los Estados miembros de la Unión Europea. Pregunta número 35. Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Disposiciones institucionales. Importante. Opción correcta. Nos vamos a identificar el distractor. En relación con el defensor del pueblo europeo. A ver, ¿el Tribunal de Justicia elige al defensor del pueblo europeo? Pues, tengo que pensar, ¿es el Tribunal de Justicia o era el Parlamento Europeo? ¿Es el Parlamento? Ya he descartado una. ¿El defensor del pueblo presentará cada año al Tribunal de Justicia un informe sobre el resultado de sus investigaciones? A ver, ¿es cada año? Sí, es cada año. ¿Pero es al Tribunal de Justicia o es a otra institución de la Unión Europea? Ah, espera, es que es al Parlamento. Nada, está ya fuera. C. A petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia podrá destituir al defensor del pueblo si éste deja de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o se ha cometido, cuidado, no cualquier tipo de falta, falta grave, falta leve, menos grave, no. Esto es correcto. Y durante su mandato, el defensor del pueblo puede desempeñar otra actividad profesional no retribuida. Durante su mandato no puede desempeñar ninguna actividad, sea o no retribuida, aunque no cobre. No puede, se tiene que dedicar en exclusiva al ejercicio de las funciones como defensor del pueblo. Así que cuidado, ¿eh? El defensor del pueblo no puede desempeñar durante su mandato ninguna actividad profesional, me da igual que sea o no retribuida, ¿vale? Así que cuidadito. Y quien designa al defensor del pueblo es el Parlamento. Quien lo cesa es el Tribunal de Justicia, pero porque se lo pide el Parlamento, ¿vale? Porque se lo pide el Parlamento Europeo. Y el informe que presenta sobre sus actuaciones, sobre sus investigaciones, el defensor del pueblo se presenta cada año, pero se lo presenta al Parlamento, ¿vale? Al Parlamento Europeo. Pregunta número 36. Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Actos jurídicos de la Unión. Pues bien, estas son unas preguntas homenaje a mis alumnos porque el que le haya fallado con el esquema que les facilité, lo cuelgo directamente, lo fusilo al amanecer. Lo han preguntado mucho también esto. Esto también se han repetido mucho. Igual hasta os cae este año. ¿Por recomendación de quién pueden ser adoptados los actos legislativos en los casos específicos previstos por los tratados? Pues bien, los actos legislativos, para el que no lo sepa, son aquellos que se adoptan en virtud de un procedimiento legislativo. ¿Y cuántos procedimientos legislativos existen? El ordinario y el especial. ¿Y quién legisla? ¿Quién se encarga de la potestad legislativa en el ámbito de la Unión Europea? El Parlamento Europeo y el Consejo. ¿Y qué diferencia hay entre el procedimiento legislativo ordinario y el especial? Pues que en el procedimiento legislativo ordinario consiste en la elaboración de un reglamento, una directiva o una decisión por parte del Parlamento Europeo con el Consejo a propuesta de la Comisión. ¿Y qué pasa en el procedimiento legislativo especial? Pues bueno, consiste en la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión por parte del Parlamento Europeo y del Consejo, pero ahí no propone la Comisión y solo se lleva a cabo este procedimiento, el especial, en supuestos concretos previstos en los tratados. Esa es la diferencia, que la Comisión no interviene. ¿Que puede intervenir en el procedimiento legislativo especial la Comisión? ¿Puede proponer que se adopte un reglamento, una directiva o una decisión? Sí, pero si lo dice específicamente el tratado en cuestión. Si no, no. Y entonces, ese reglamento, esa directiva o esa decisión que se ha adoptado en virtud de un procedimiento legislativo, ya sea el ordinario o el especial, se dice entonces que es un acto legislativo, porque se ha adoptado en virtud de un procedimiento legislativo. Pues en este caso dice, ¿por recomendación de quién? ¿Por recomendación de quién pueden ser adoptados los actos legislativos en los casos específicos previstos por los tratados? ¿Por recomendación de quién? Del Banco Central Europeo, del Banco Central Europeo. Y esto que lo han preguntado mucho en los exámenes, cómo mejor se ve es con este esquemita. Si no puedes fallar, porque si te preguntan, en los casos específicos previstos por los tratados, los actos legislativos podrán ser adoptados por iniciativa, pues si te aparece la palabra por iniciativa, pues te vas a un grupo de Estados miembros o del Parlamento Europeo. Si te pusiera por iniciativa del Banco Central Europeo, eso está mal. ¿Por recomendación de quién? Del Banco Central Europeo. Si te pone por recomendación del Tribunal de Justicia o del Parlamento, estaría mal. Y si te dice a petición, ¿de quién? Por el Tribunal de Justicia o del Banco Europeo de Inversiones. Es imposible fallar esta pregunta con esta tabla. Imposible. Si nos vamos a la pregunta, te decía, por recomendación
Banco Central Europeo. Por recomendación del Banco Central Europeo, ¿vale? Así que espero que esta tabla os la aprendáis de memoria, por si os preguntan por aquí. Pues bien, hasta aquí las preguntas del tema 5. Ahora comenzamos con las preguntas del tema 6. Es un tema abierto, es un tema un poco más ambiguo. Bueno, es un tema, pues que tampoco os volváis locos con el tema 6, porque te pueden preguntar incluso por alguna noticia de actualidad que ni siquiera aparece en ningún temario. Pues bien, yo lo he resumido de una manera muy didáctica, creo que va muy orientado a lo que suelen preguntar. De hecho, en el último examen de oposición, salvo eso de los criterios de Copenhague, todo aparecía en mi temario, pero ya os digo que es un tema abierto, es ambiguo y es el único tema pues, que no está tasado, ¿vale? Que no está extraído del BOE o de la normativa de la Unión Europea o de la normativa internacional. Pues bien, de este tema 6, la media de preguntas son 6, oscila sobre las 6 preguntitas. Entonces también es un tema porque tiene peso, ¿eh? Ya 6 preguntitas, pues ya está bastante bien. Pregunta número 37, Organización de las Naciones Unidas, la ONU, dice: las decisiones de la Asamblea General, pero ojo, en cuestiones importantes se tomarán por el voto afirmativo, y esto lo preguntan. Las decisiones importantes requieren el voto afirmativo de la mayoría de 2/3 de los miembros presentes y votantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero aquí no te está preguntando por la mayoría. ¿Por qué mayoría se necesita para adoptar una cuestión importante en la Asamblea General? Sino te está preguntando cuáles son esas cuestiones importantes. Estas cuestiones comprenden, me tienes que decir de aquí, pues cuáles son las cuestiones importantes. Todas estas son cuestiones importantes. Pues para aprobar cualquiera de esta cuestión se requiere mayoría de 2/3 de los miembros presentes y votantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son las cuestiones importantes? Pues las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz, la seguridad internacionales, la elección de los miembros, ojo, de los no permanentes del Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad, acordaros, 15 miembros, 5 permanentes que tienen derecho de veto. De hecho, hace nada, Estados Unidos ha vetado la entrada como miembro del pleno derecho de Palestina en la ONU. Sigue siendo observador Palestina. Elección de los miembros del Consejo Económico y Social, el ECOSOC, ¿vale? El ECOSOC, que forma parte de Naciones Unidas, no confundir con el Comité Económico y Social, que ese es un órgano de que es un órgano de la Unión Europea, que es un órgano consultivo, el Comité Económico y Social del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, ¿vale? La elección de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, la admisión de nuevos miembros a las Naciones Unidas y expulsión de sus miembros y las cuestiones presupuestarias. Y luego el resto de cuestiones, las no importantes, esas para aprobarlas se deciden por mayoría simple de los miembros presentes y votantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Instituciones internacionales, el Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una organización internacional, sí que propugna, que se encarga de defender los derechos humanos. Y a Rusia ya se la ha expulsado del Consejo de Europa. Y tiene como objetivos fundamentales señalar incorrecta, es decir, aquí hay un objetivo que no es uno, no forma parte de los objetivos fundamentales del Consejo de Europa. ¿Cuál es? Favorecer su progreso económico y social. Fijaros, porque dice fomentando el principio de igualdad entre los estados parte. No se fomenta ese principio, sino el principio de cooperación internacional. Los objetivos fundamentales del Consejo de Europa son defender los derechos humanos, proteger las minorías nacionales, luchar contra la intolerancia, potenciar la identidad europea entre todos los ciudadanos del continente europeo y favorecer su progreso económico y social. ¿Fomentando qué principio? Pero podrían preguntar también, ¿fomentando qué principio? El de cooperación internacional. Y actualmente el Consejo de Europa cuenta con 46 miembros. Instituciones internacionales, OTAN, pregunta número 39, también muy importante lo referente a la OTAN. Este tema 6, puesto que aparecen un montón de organismos, yo a mis alumnos lo que he hecho es proporcionarles muchas tablas donde resumo pues lo más importante de cada organismo, funciones, sedes, estructura, reuniones, porque es lo más preguntable, ¿vale? Lo más preguntable del tema, es lo más preguntable. El Comité Militar, ¿vale? Es un órgano que forma parte de la estructura militar de la OTAN, pero hay que señalar la opción incorrecta, pues vamos a ver dónde está el fallo. El Comité Militar es la principal fuente de asesoramiento militar para el Consejo del Atlántico Norte y el Grupo de Planes Nucleares y brinda orientación a los dos comandantes estratégicos, que existen dos comandantes estratégicos. Sí, es cierto. Bajo la autoridad del Consejo del Atlántico Norte y el Grupo de Planes Nucleares, ¿es el órgano militar de mayor rango de la OTAN? Eso también lo preguntan en los exámenes. ¿Cuál es el mayor rango militar? ¿Cuál es
órgano militar de mayor rango de la OTAN? El Comité Militar, es cierto. ¿Está compuesto por los jefes de Estado Mayor de la Defensa de los países aliados? Cierto. El presidente del Comité Militar es elegido también por los jefes del Estado Mayor, pero ¿es elegido por un periodo de 4 años? Falso, ahí tenéis la incorrecta, ¿vale? Es común, como os he dicho, que os metan como distractor, que os cambien los mandatos. Eso también es muy común. No son 4 años, ¿vale? Como vamos a ver, son 3 años y no 4. Pregunta número 40. Instituciones internacionales. Las sedes de las instituciones de la Unión Europea. Las sedes de los órganos, organizaciones internacionales, o las tenéis que saber de memoria, porque siempre preguntan por una sede. Y eso es una pregunta regalada y no la podéis fallar. ¿Dónde se encuentra la sede de Interpol? En Lyon, ¿vale? En Francia. La sede de Interpol está en Lyon. Y esta esquemita está súper bien para identificar cuáles son las sedes de las principales instituciones internacionales. La sede de Naciones Unidas, ojo, salvo la Corte Internacional de Justicia, no confundáis la Corte Internacional de Justicia con la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma. La Corte Internacional de Justicia es el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, ¿vale? Y su estatuto forma parte de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, todos los órganos de las Naciones Unidas, que tenéis que saber cuáles son los principales órganos de las Naciones Unidas, porque eso lo preguntan casi siempre en los exámenes, tienen su sede en Nueva York, salvo la Corte Internacional de Justicia, que tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos. También tienen su sede en La Haya Europol y Eurojust. El Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia. Por tanto, todos los órganos principales del Consejo de Europa, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Asamblea Parlamentaria, Comité de Ministros, ¿dónde pensáis que tienen su sede? En Estrasburgo. La OTAN en Bruselas tiene su sede. Interpol en Lyon. Frontex en Varsovia. CEPOL en Budapest. FAO en Roma. El Fondo Monetario Internacional, ojo, cuidadito. La bolsa, que alguno, la bolsa y tal, la bolsa está en Nueva York, que no os induzca a confusión. Está en Washington, en la capital de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional. Y la OMS, acordaros, Organización Mundial de la Salud. Ginebra, la ginebra es una bebida alcohólica. Esta contradicción, pues OMS, Ginebra, ¿vale? Salud, Ginebra, así no se te olvida. Pregunta número 41. Instituciones internacionales. Con el fin de ofrecer a sus miembros una visión más detallada de los delitos a los que se enfrentan, Europol lleva a cabo evaluaciones periódicas que proporcionan análisis prospectivos de gran exhaustividad de las actividades delictivas y en el terrorismo en la Unión Europea, entre los que figuran, fijaros, os están preguntando por los análisis prospectivos. ¿Figuran qué análisis prospectivos? Todas las opciones son correctas. Vamos a proceder a ver el análisis y razonamiento. Importante, Europol, no lo debéis confundir con CEPOL y con Eurojust. Europol, agencia de la Unión Europea que se encarga de la cooperación policial. Esa es la palabra clave, cooperación policial. Porque luego tenemos CEPOL, que se encarga de la formación policial. La palabra clave, formación. Y luego en asuntos de justicia, colaboración en materia de justicia, la palabra clave, justicia, tenemos a Eurojust. Europol sirve de centro de apoyo a las operaciones policiales, de eje para la información sobre actividades delictivas y de centro de conocimientos policiales especializados. Y me están hablando por los análisis prospectivos. Entre ellos tenemos los siguientes: la evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada de la Unión Europea, el informe sobre la situación y las tendencias de terrorismo en la Unión Europea y la publicación anual de su informe, que esto ya fue pregunta de examen en convocatorias anteriores, Panorama, ¿vale? El informe Panorama. Pues bien, esto con respecto a los análisis, pero también es importante que sepáis diferenciar, que sepáis identificar cuáles son las herramientas con las que cuenta Europol para luchar contra la delincuencia. Pues entre estas herramientas figuran FIU.net, que es una red informática compleja, descentralizada, que lo que proporciona es soporte a las unidades de inteligencia financiera en la Unión Europea. ¿Para qué? Pues para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. También entre sus herramientas, Europol cuenta con la aplicación, esto ya es una aplicación de la red de intercambio seguro de información, Siena, es una plataforma de vanguardia que atiende a necesidades de comunicación de los cuerpos policiales de la Unión Europea. Cuenta también con la plataforma de Europol para expertos, EPE. Es una plataforma segura, colaborativa en Internet,
pero es para ya especialistas activos en los diversos ámbitos de la actuación policial. Y el Sistema Europeo de Información, importante, ¿vale? Un sistema europeo de información es un sistema de referencia en materia de delitos, personas implicadas en los mismos y otros datos afines. Sí, que esto es importante, esto es importante. Pregunta número 42. Instituciones internacionales, frontes, cuidado, te está preguntando por el país que no forma parte del espacio Schengen. Actualmente el país que no forma parte de Schengen es Irlanda, ¿vale? Es Irlanda. Aquí tenéis en pantalla los países que integran Schengen, que esto lo han preguntado también en los exámenes, en convocatorias anteriores, y acordaros que Bulgaria y Rumanía ya forman parte del espacio Schengen. Pregunta número 43. Instituciones internacionales. Esta pregunta es interesante porque están preguntando por de estas opciones cuál no es un fin del Fondo Monetario Internacional. Y este estilo de pregunta lo suelen utilizar lo suelen emplear en los exámenes oficiales cuando hay artículos así de características similares. No es un fin. Pues bueno, esto es una pregunta, como yo digo yo, de memorieta, o te la sabes o no te la sabes. Desalentar las políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad. Y algunos se preguntará, ¿por qué esto no es un fin del Fondo Monetario Internacional? Porque concretamente no es un fin, es una misión crítica. Es decir, que en este artículo me están mezclando los fines del Fondo Monetario Internacional con las misiones críticas. Son cosas diferentes. Ha sido ya pregunta de examen oficial saber identificar cuáles son las misiones críticas del Fondo Monetario Internacional, que son promover la cooperación monetaria internacional, alentar la expansión del comercio internacional y del crecimiento económico y desalentar políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad. Pues bien, no me extrañaría que a lo mejor pues este año os preguntaran por los fines del Fondo Monetario Internacional, que son los siguientes: fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, ayudar a establecer un sistema multilateral, no bilateral, multilateral de pagos entre los países miembros, eliminar, no anular, reducir, no, eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio mundial. El comercio mundial no dice internacional, dice mundial. Infundir confianza entre los países miembros, poniendo a su disposición los recursos generales del fondo, no dice los recursos particulares del fondo, recursos generales, y acortar la duración y disminuir el desequilibrio, y no al revés, ¿vale? Acortar la duración y disminuir el desequilibrio de las balanzas de pagos de los países miembros, es decir, de los países que forman parte del Fondo Monetario Internacional, no de todos los países o de terceros países, etcétera. Todo eso ya estaría mal.